Por eso es importante saber qué hacer antes, durante y después de un sismo de la magnitud que sea. Está con nosotros el director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil, Juvenal Medina, con quien vamos a conversar sobre esto y sobre más temas relacionados a este asunto de los sacudones que estamos viviendo en los últimos días. Qué gusto saludarle, señor Medina. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días y muchas Bienvenido. gracias por la oportunidad de dialogar sobre este tema de trascendental importancia para el país, más aún por la coyuntura en la que nos encontramos, a puertas de un simulacro de sismo, pero viviendo experiencias que han causado impactos en la población de la Amazonía principalmente, pero también los eventos sísmicos últimos que han ocurrido en esta última noche, que nos advierten que el Perú es una zona altamente sísmica y por lo cual eso no debe estar ajeno a todas las personas que Bueno, el ABC, ¿qué hay que hacer frente a un sismo? En primer lugar es la conciencia de que estamos habitando un territorio susceptible a la ocurrencia de movimientos sísmicos y eso nos debe normar, orientar a adoptar una actitud frente a ello. Es decir, adoptar medidas en nuestra forma de vida, ¿no? Es casi como nuestro pan de cada día debe ser el pensar en la seguridad de que en cualquier momento que ocurra un sismo, esto viene, ya sé cómo hacer, cómo voy a actuar, estoy seguro, por lo tanto no me va a causar daño. Pero esa es la realidad deseable. Claro, pero si uno la realidad yo actual. creo que ahí tenemos una responsabilidad de los medios de persistir y sobre esto llamaba la atención un oyente, hay que hablar de esto todo el tiempo. Correcto. Porque si no lo hablamos, la gente le pierde la importancia y no lo tiene presente en la cabeza. Es decir, en cualquier momento puede haber un terremoto altamente destructivo y lo primero que nos tiene que ocurrir es no asustarnos, no entrar en pánico, porque el pánico es decir, la gente corre hacia cualquier lado para empezar y eso te puedes estar corriendo hacia la muerte, digamos. Así es, necesitamos ya adoptar esta estrategia de vida. Una cultura, ¿no? Una cultura. Por ejemplo, de vida. ese asunto de qué hacer cuando estamos en casa, pero qué hacer cuando no estamos en casa y tener información, dónde está el hijo, dónde está la esposa, dónde está el esposo, y luego cómo comunicarnos post-sacudida, post-sismo o post-terremoto. O sea, siempre hay que tener un plan familiar. Correcto, es una herramienta básica asumiendo que estamos ya conscientes de que habitamos en un territorio susceptible a sismos. Entonces esto nos invita a contar con ciertas herramientas de gestión desde el nivel familiar. Toda persona tiene por lo menos 4 niveles de responsabilidad. La responsabilidad personal, es decir, cómo yo aseguro que no me pase nada. Es decir, velar por mi propia seguridad. Pero después, detrás de mí tengo una familia. La familia, que es parte de mi vida también, tiene que estar asegurada. Es decir, tiene que tener una estrategia familiar de respuesta ante cualquier situación de emergencia. Pero luego salimos de la casa, nos vamos a nuestro centro de trabajo. Y ahí también tenemos una responsabilidad como integrantes de un grupo humano que labora en una entidad, esta radio, por ejemplo, ¿no? Tenemos una misión que cumplir aquí, pero el ver la seguridad de todos, ¿no? De la interacción que nos toca, digamos, tener entre todos los que habitamos en este espacio, ¿no? Ver las medidas de seguridad. Pero luego viene una cuarta responsabilidad en la misión que cumplimos como parte del trabajo que desarrollamos, ¿no? La misión de informar, o en el caso nuestro, que trabajamos en el INDECI, de poder orientar y asesorar y hacer que la población adopte esta práctica de seguridad de manera permanente. Claro, pero para ser prácticos, por ejemplo, lo primero es que mantener la seguridad. Lo segundo, la serenidad, perdón. Lo segundo es saber cuáles son las zonas seguras, ¿no es cierto? Hacia donde hay que dirigirse. Y estos son normalmente las estructuras donde están las escaleras, ¿no es cierto? Entonces, el conocer el riesgo es importantísimo. Es decir, conocer el espacio, el entorno donde permanecemos, sea la casa, el trabajo o el teatro, ¿no? O el mercado a donde vamos, conocer que en cada lugar debe existir las señaléticas debidamente ubicadas que nos sirve de orientación para ver qué hacer en el caso ocurra un movimiento sísmico. Y lo que vemos es que en muchos lugares no tienen la señalización adecuada. Entonces, sobre todo en aquellos lugares donde hay afluencia de personas. Claro, porque de repente estás en un lugar que no conoces, es decir, has ido a hacer un trámite. No sabes por dónde salir. Por lo tanto, tú, si estuvieras en tu oficina, en tu colegio, en tu casa, tú sabrías qué hacer, pero ahí no sabes. Eso lo debería resolver la señalética. Así es, justamente orienta a la actuación en el caso de la emergencia, porque
y es parte de la reglamentación que tenemos en el país de que todo lugar de concentración pública masiva, ¿no? Oficinas o centros laborales, comercio, ¿no? Restaurantes, todos deben tener la señalización debidamente ubicada que sirve de orientación a las personas, a los clientes, a los afluentes a esos lugares. Entonces, en la vivienda también, toda vivienda debe tener una señalización, aunque parezca mentira, pero nos ayuda, porque tenemos visita de familiares, gente que viene de vez en cuando, tengo una reunión en mi casa, eso puede ayudar a que las esa poblaciones se señaleta, orienten. ¿qué debería incluir? Salidas, ¿no? Ruta de evacuación. 3 aspectos fundamentales, ¿no? Las zonas seguras en caso de, ¿no? de eventos sísmicos internas, ¿no? Que puede ser el primer lugar a donde uno recurra para estar, ¿no? Permanecer mientras la tierra tiembla. La otra es las rutas de evacuación, es decir, por dónde debo desplazarme para alcanzar la zona de seguridad externa, ¿no? Y el tercero es el punto de concentración fuera de la casa. Entonces, con esos 3 elementos, e incluso podemos también señalizar aquellas zonas vulnerables, porque en toda casa no todo tiene las mismas condiciones de seguridad. Entonces, tenemos mamparas de vidrio ¿no? que son bonitas, pero algunas mamparas son de vidrio crudo, ¿no? Y estas pueden reventar en caso de Pero eso es momento increíble, sísmico. ¿no? Porque muchas veces se establece las áreas comunes como el lugar seguro para refugiarse, pero resulta que las áreas comunes llenas de están vidrios. en un edificio debajo de una cantidad enorme de vidrios y los vidrios no son vidrios de seguridad. Así es. Son vidrios que en el momento de un terremoto van a reventar y Así pueden es. terminar matando a la gente que está abajo. Y frente a ello hay formas de protegerlos. Hay que colocar las cintas adhesivas que permiten que estos vidrios no revienten, sino se rompan, pero se quedan ahí, digamos, por lo menos suspendidas. Ahora, para evitar que eso haya... si no te da tiempo de salir porque estabas dormido, te despertaste o porque cualquier dificultad, ¿qué haces? ¿Te metes abajo de una mesa, por ejemplo? O sea, ¿eso es recomendable o no? Es muy relativo. Yo no diría que es una norma, sino lo que hay que buscar es cuál es ese lugar que tenga la mayor seguridad donde no pueda no sufrir daños. Claro. Que no existan objetos que puedan desprenderse, ¿no? Y golpear y hacer daño. Y en caso de que ya no quedan otros elementos, puede una mesa, de acuerdo al material que está construido y la resistencia que pueda garantizarme, ¿no? También se habla del triángulo de seguridad, ¿no? El buscar que existan espacios al colapso de la estructura, dejen espacios libres donde pueda haber oxígeno, que permita a la persona que quedan atrapadas poder por lo menos tener aire para respirar. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con, yo creo, estas indicaciones que son absolutamente pertinentes en una circunstancia como esta. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Impactantemente, Agua Azul ha rebasado éxitos en taquilla a nivel nacional. En conciertos monumentales. Si me dejas ahora, no seré capaz. Las canciones que todo el mundo pide y baila. Pero siempre Con la voz romántica de Lucho Paz. hablaba de la Agua Azul, desbordando todos los pronósticos, ha llegado a ser los número 1 de la cumbia. Agua Azul. Aunque tuvo el cielo. Contáctenos. La radio más importante del Perú cumple 10 años en Lima. ¡Feliz 10º aniversario! Radio La Caribeña. Este sábado 8 de junio con la princesita. Mari Carmen Marín. Los 5 de oro. Papilón. El amor que me dice. Agua Azul. Corazón sensual y los puntos del amor. El aniversario más celebrado en el Perú. Los 10 años de la Caribeña. Sábado 8 de junio, Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Y gracias al auspicio de Cotu. Preciosos todos los días. Y tienda de electrodomésticos Electra. El precio más bajo está en Electra. Las damas ingresan gratis toda la noche. ¡Te esperamos!
Estamos con Juvenal Medina, director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI. Estamos hablando sobre qué hacer en la eventualidad de un terremoto. Nos estaba criticando Juvenal en el sentido de que, bueno, nosotros sabemos que la zona más segura, por ejemplo, estamos en este momento en un 6º piso. La zona segura es la zona donde está la estructura de la escalera del ascensor por la cantidad de columnas que hay. Sí. ¿No es cierto? Sí. Nosotros sabemos que ese es el lugar seguro. Fuera del ascensor, no dentro. Claro. Y tiene que decir zona segura. Ese ¿No dato es es cierto? importante, porque la gente vive en un departamento y lógicamente hay que saber dentro del departamento cuál es la zona segura. Exacto. Pero luego hay que saber en el edificio la Así zona es. segura. Exacto. Y si está un edificio dentro de un condominio, en el condominio la zona segura. Lo que obliga a establecer una coordinación ya no solo a nivel familiar, sino a nivel de vecinos, Así ¿verdad? es. Como una Pero- necesidad. pero Pero, es bien- ese dato es importante, el asunto de la zona segura está en... No, pero además en el de, área de del la ascensor, señalética, es decir, eso es importante porque tú lo puedes saber, pero en el pánico que te puede producir el temblor te Claro. altera. Pero si tú ya tienes la señal y tú Es- sabes que para ahí está el camino hacia la zona segura y que otro letrero que te dice zona segura, entonces, y a la gente que está invitada, a la gente que no es, digamos, Justamente usted lo ha dicho, en el momento del desastre o del movimiento sísmico nos alteramos emocionalmente, nos genera un pánico y la actuación muchas veces ya no es tan coherente de la persona, ¿no? Cuando se toca de nervios. Para eso justamente la señalización que permite, digamos, seguir las pautas que nos da. Entonces, hay 3 pasos que se dan durante una situación de emergencia, ¿no? De estar preparados, por un lado, de ubicarnos en el lugar adecuado y luego evacuar a la zona externa. Externa. Entonces, en este caso, estando en este edificio, 6º piso, ocurre un movimiento sísmico, entonces lo deseable es que lo que tengamos encima no nos descaiga, no se desprendan y no causen accidentes. Entonces, frente a ello, justamente, de pronto una medida es ver la forma si es que la mesa nos puede proteger, ¿no? Como en la cultura de los japoneses, el check-out es un procedimiento que ellos usan de proteger que no se golpee la cabeza. Porque si se golpea la cabeza ya la persona no puede te actuar priva, bien, te ¿no? desmaya. Entonces, en este caso igual, ¿no? Ver que los objetos que tenemos acá, que forman parte del equipamiento para ¿no? el trabajo que se hace acá, no estén vulnerables, porque un movimiento sísmico puede mover verticalmente o también claro, desplazamientos se pueden laterales. caer los armarios, pueden Correcto. ocurrir, ¿no? Entonces, eso es algo importante hacerlo previamente, es decir, de garantizar que cuando ocurre un movimiento sísmico acá no se desprende nada. Todo va a estar, todo el personal va a estar seguro. Pero si este movimiento es tan fuerte, tendríamos que desplazarnos a la puerta del ascensor, que es la parte del edificio que tiene la mayor cantidad de elementos estructurales que le dan la mayor sismoresistencia al edificio. Entonces, esperar ahí y luego bajar por la escalera, no por el ascensor. Ahora, en ese contexto, tener las mochilas de emergencia es la Pero clave. esperemos un segundo antes de pasar a la mochila. Pero todo esto, sobre todo el tema de evacuación, es post-crisis, ¿no? Post. Es decir, en los 30 segundos, en los 50 segundos, o en los 60 segundos, o en los 140 que ha demorado este último, el del domingo, 130 y pico. ¿Qué hacemos? La idea es mantener la mayor calma posible y refugiarte en la zona segura. en la zona segura más cercana, ¿verdad? Así es. O sea, no puedo salir de mi edificio porque no puedo utilizar No, escaleras. no se puede. Mucho menos ascensor, ¿no? Claro, porque hay gente que cuando se produce un terremoto, lo que hace es salir corriendo al parque. Claro. El problema es que mientras llegas desde donde estás hasta el parque, te puede caer vidrios encima, te puede caer una pared, te puede caer Claro, un porque techo. es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los registros que tenemos de los eventos públicos, lo que ha puesto, por ejemplo, ese Oliva, lo que ha puesto, por ejemplo, Janet Barbosa, es eso mismo. O sea, ocurre y la reacción de la gente durante el movimiento es querer salir. Entonces, Sí, la primero que se fue la desesperación. luz, no había nada, está cero luz. O sea, oscuridad total. Tienes una sola entrada y es un evento público donde tienes 400, 500 personas. El solo agolpamiento hubiese podido matar 4 o 5 personas. Correcto. Entonces, la idea es que durante la crisis, si ya no queda nada, es quedarse tranquilo. Controlarse, ¿no? Mantener Esperar la que pase, ¿no? calma y si tenemos las indicaciones adecuadas, hacer uso de ellas. Ahora, Perfecto. ya, vamos a la mochila. Porque se ha hablado mucho de la mochila, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe...? Es decir, la idea es que la mochila está pensada en el sentido de que puede haber un colapso de servicios, Sí. ¿no es cierto? El primer paso, digamos, durante una crisis, sea por un terremoto u otro evento, es que salir airosos, salir libres, ¿no? Es decir, sobrevivir. Entonces, eso es importantísimo. Si no hemos logrado sobrevivir, bueno, esto ya no nos va a ayudar. Entonces, las medidas de seguridad que debemos adoptar antes de que ocurra un movimiento sísmico son fundamentales.
Pero dentro de esas medidas de preparación para afrontar una emergencia está tener una mochila para la sobrevivencia o subsistencia después de ocurrido el evento. Entonces, contiene insumos que nos permitan atender, aliviar las necesidades vitales en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Es decir, tener agua, tener alimentos. ¿Y podemos por mostrarlo? supuesto, vamos sacando, ver, vamos viendo un poco. Son varios insumos que debe contener una mochila. Primero, el agua, que es vital para la sobrevivencia. Ya. Los alimentos no perecibles, que también deben ayudarnos a útiles de aseo, que es fundamental. Papel higiénico, productos enlatados, ¿no es Así cierto? es, enlatados. Una frazada. Enlatados, no perecibles, digamos, que puedan ser, que tengan buena cantidad de calorías, que ayuden un poco a aliviar las necesidades en el momento de la O crisis. sea, por ejemplo, chocolate, ¿no es cierto? Porque tiene Barras calorías. energéticas, fruta seca, y si estamos en la sierra, ¿por qué no nuestra canchita? Claro. La cancha, que también es un insumo que nos Una ayuda mucho. linterna, porque probablemente nos quedemos sin luz. Y esos guantes, Útiles porque podemos de pronto necesitar manipular, hacer cosas y las manos se pueden lastimar. Entonces los guantes nos ayudan a poder actuar con mayor seguridad y certeza. Pensando en una familia, la familia tiene distintos, digamos, miembros que pueden ser desde bebés, infantes, Sí, claro. hasta adultos mayores, y cada uno tiene necesidades específicas. Por lo tanto, debemos tener dentro de esta mochila todos los insumos que nos permitan Ahí está. atender las un necesidades. el botiquín botiquín de básico. primeros auxilios. O sea, la idea Es fundamental. Claro, pero la idea, lo que tenga la mochila va a depender, porque si son 6 miembros en la familia, no vas a tener 6 mochilas, podrías tener No. un par con cosas para todos, ¿no es cierto? Claro. Pensando Entonces- en los 6 miembros de la familia y en 48 horas de sobrevivencia. Correcto. Entonces, cómo está compuesta la familia determinará de qué manera ¿Qué armamos la necesidades familia. hay? Si tengo personas adultas mayores, fármacodependientes, con enfermedades crónicas, Claro. fundamental que tengan sus medicamentos en la mochila. Claro. ¿no? Y que estos se Si vayan tienes un renovando. familiar con diabetes, necesita, un Necesariamente. hipertenso necesita Necesariamente. definitivamente para las Entonces, 24 horas. ¿no? Debemos contar con todos estos elementos que Y ayuden una radio. a resolver estas Y la necesidades. radio, que es clave, ¿no? A Lo pilas. importante, claro, una radio a pilas que te garantice. Radioreceptor, ¿no? Sí. Luego, también como mecanismos, un encendedor que ayuda mucho también a poder de pronto hacer fuego cuando sea necesario, porque los fósforos se mojan. Un silbato para poder también ayudarnos a la comunicación o las alertas. Claro, Y- por ejemplo, en el caso que quedes atrapado, un la batería. Advertir. pito puede ser clave para, ¿no? Bolsas para poder también manejar los desechos, los residuos sólidos que uno va generando y evitar el segundo problema que tenemos cuando hay una crisis, el manejo de residuos sólidos, el manejo de la higiene, el manejo de aguas servidas, etcétera. Todo lo que pueda generar un ambiente insalubre, porque eso complica la situación de emergencia en un desastre. Entonces, bolsas que permitan manejar los residuos sólidos, alcohol, gel, que también para reducir el riesgo de tener así algunas complicaciones con la salud. Y vamos completando las medidas, digamos, los implementos en función de las necesidades propias de cada familia. El botiquín se arma pensando en qué, en golpes, Cortes, Cortes. golpes, ¿no? Que sean manejables más por la propia familia. una vendita, de por ejemplo, primeros una venda, auxilios. por ejemplo, sería importante, ¿no? Correcto. Entonces tenemos acá algodón, vendas, alcohol, algunas curitas, que son Ahora, hay elementales, ya ¿no? servicios, si uno entra en el Facebook, en el internet, en los Claro. establecimientos, hay gente que está ofreciendo ya las mochilas de emergencia armadas. Ahora, Correcto. como usted dice, Juvenal, lo que hay que hacer es, sobre esa mochila básica que tú puedes comprar, agregar productos en función de las necesidades de tu necesidades familia. O sea, si hay propias. bebés, si hay niños pequeños, va a ser una necesidad. Si hay adultos mayores, va a ser Para otra. la Si hay higiene de bebés, los niños. ¿no? Claro. Si en el grupo familiar hay mujeres en estado, digamos, en edades reproductivas, vamos a decir,
también hay que ver el tema de la higiene femenina, Toallas higiénicas. etcétera, etcétera. O sea, todo tiene que ver de acuerdo a la composición familiar. Ahora, puede ser que necesitemos más de una mochila, pues, ¿no? Por supuesto, No, ahí tenemos justamente dependiendo de la cantidad de gente. el combo de la seguridad, el combo de la sobrevivencia, que incluye la mochila, pero también una caja la caja de reserva, donde ya hay mayor cantidad de estos insumos para poder atender las necesidades de la familia. Esto es mayormente casi de uso personal, ¿no? Porque no tiene mucha capacidad para cargar tanto y tampoco puede ser muy pesada y que esta sea Como si no la fácilmente puedes- transportable. Para Sí. tenerlo muy cerca en el lugar donde uno va a salir, va a evacuar la vivienda para que rápidamente Pero uno pueda llevar. mucha gente ve esto y dice es una exageración. No es una exageración, No, porque estamos no. enfrentados a la eventualidad de un terremoto de alta intensidad. Correcto. Y esto puede ser la diferencia en que Entre sobrevivamos vivir, o no sobrevivamos. Exacto. Aquí lo que ponemos en práctica, un principio básico es la autoayuda. Es decir, si cada uno resuelve sus necesidades y no depende de la ayuda externa, ganamos bastante en manejar una emergencia. Si todos podemos adoptar esta actitud, estaríamos ganando tiempo, porque la ayuda externa suele demorar por las dificultades de acceso, las vías se interrumpen y no es tan fácil llegar a lugares donde a veces se necesita brindar la asistencia. Por lo tanto, mientras eso suceda, las familias pueden atender Ahora, sus necesidades primarias. hay gente que pregunta sobre esto de la seguridad de los edificios. Es decir, tú primero te refugias en una zona segura. Una vez que pasa el evento, si te es posible, te desplazas a una zona abierta, ¿no es cierto? A un parque. Pero el regreso al edificio va a depender del reporte técnico que se haga sobre el mismo, ¿no? Por eso es importante la mochila, porque Exacto. probablemente tenga que, si vives en un edificio, estar fuera de tu vivienda 1 o 2 Un días. buen rato. Un hasta que te terremoto. autoricen a regresar. Correcto, tiene que haber una evaluación de los daños estructurales que haya sufrido la edificación o la vivienda que nos garantice el retorno. Porque si no tenemos esa información, y más aún cuando un terremoto grande, de magnitud grande, de intensidades grandes también, pueden haber réplicas que pueden terminar colapsando la estructura que ha quedado lastimada en el primer movimiento. Por eso no es recomendable retornar inmediatamente. Ahora, ¿por qué es importante Lo del el simulacro del viernes, el 31? ¿Qué es, a qué hora es? Al mediodía, ¿no es 10 de cierto? la mañana. 10 de la mañana. El día viernes, ya como parte del cumplimiento de la programación de simulacros establecidos en el país, tenemos el primer simulacro ante sismos y tsunamis para la región costera. Todos los pueblos que colindan con el mar y que pueden verse comprometidos con un tsunami, estamos desarrollando este ejercicio de simulacro seguido de tsunami. Pero al interior del país, todos los poblados que no limitan con el mar, se abre la posibilidad de hacer el ejercicio frente a otro tipo de peligros. Puede ser frente a huaicos, inundaciones, deslizamientos, aluviones que tenemos en todo el callejón de como el Huaylas. caso del callejón de Huaylas. Entonces es necesario que... Claro, el consejo es que la gente se toma muchas veces, ay, simulacro, es una No, hay que molestia. participar en eso. Es no. no es una molestia, es un ejercicio porque cada uno de nosotros tendría que ponernos a pensar. Imaginemos que en este momento, 10 de la mañana del 31 de mayo, así como ocurrió en 1970, va a haber un terremoto está ocurriendo un terremoto. ¿Qué hacemos? Nicolás, es la manera de medir si estamos preparados o no y si ¿para sabemos quién qué hay es- que hacer o no. ¿Para quién representa una molestia? Para quienes no han tomado conciencia de que están viviendo en una zona de alto riesgo sísmico. Por lo tanto, es una actitud de vida, es una oportunidad que tenemos todos los peruanos de poder poner a prueba nuestra preparación, nuestra capacidad de respuesta, de tomar en cuenta qué nos falta hacer para estar mejor preparados. El simulacro es una especie de examen que nos tomamos Muy bien. para poder, digamos, Viernes conocer más cerca. 31 de mayo, 10 de la mañana, simulacro nacional, sismo y tsunami en el litoral peruano y cualquier otro tipo de eventualidad en el resto del país. Muy bien. Muchas gracias, Juvenal Juvenal. Medina de Indesi, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.